Volvemos a tener participación de la Fundación Industriales MX por su valiosa eh, invitación a que nuevamente el día de hoy les demos dos temas de relevancia o importancia, que es lo que regula el tránsito de vehículos y lo que conlleve en las vías generales de comunicación y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Me presento nuevamente, soy el maestro en Derecho Penal, Francisco José Hernández de Lara, como profesional en capacitación de tránsito terrestre, de una asociación que son las soluciones reales a tus problemas viales a favor de los derechos humanos en el transporte y sus usuarios. Y nuevamente le damos el agradecimiento a Fundación MX por dejarnos participar. Y comenzamos con la Ley de Vías Generales de Comunicaciones, la cual nos habla en el artículo segundo, que dice que son partes integrantes de las vías generales de comunicación los servicios auxiliares, las obras, construcciones y demás dependencias y accesorios de las mismas. En su fracción segunda son los terrenos y aguas necesarias de derecho de vía y establecimientos de servicios y obras. Aquí en este artículo nos habla que son partes integrantes de las vías generales de comunicaciones, los servicios auxiliares, que viene siendo todo lo que conlleve a nosotros como transporte, como empresas o como prestadores de servicios que nos lo brinden en las vías generales de comunicación. El artículo tercero nos habla de las vías generales de comunicación y modos de transporte. Aquí ya empezamos a entrar lo que viene siendo los modos o medios de transporte, los cuales son sujetos exclusivamente a poderes federales. El Ejecutivo ejecutará facultades por conducto en ese entonces de la SCT, cuando fue descrita o promulgada esta ley. Ahora se llama la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, pero sigue teniendo la misma injerencia en esta ley de vías generales de comunicación. Y sin perjuicio de facultades expresas que otros ordenamientos legales concedan a las dependencias del Ejecutivo Federal. Aquí vamos a entrar en el artículo tercero. La fracción primera dice la construcción, mejoramiento, conservación y explotación de vías generales de comunicación. Aquí nos habla de la construcción, qué nos van a construir, qué tenemos construido, y nos va a hablar de una mejora. Desde esta ley, como hemos tocado en otros foros, en otras sesiones, vamos a seguir hablando de lo que viene siendo las vías de comunicación. Aquí vamos a hablar de la construcción, que tenemos que tener un mejoramiento, una buena conservación y una excelente explotación de vías generales de comunicación. En su fracción segunda nos habla de la vigilancia, la cual va a ser en verificación e inspección de sus aspectos técnicos y normativos. Aquí ya empezamos a ver que debe de haber una vigilancia, una verificación o una inspección de sus aspectos técnicos y normativos. ¿En cuál? En la construcción, en el mejoramiento, conservación de dichas vías. Aquí entonces vamos a pasar a la fracción tercera, dice otorgamiento, interpretación y cumplimiento de concesiones. Aquí le compete cuando la Secretaría le concede o le da a las empresas las concesiones. En la fracción cuarta nos habla de la celebración de contratos con gobierno federal, pues eso ya es para las empresas que se van a dedicar a la mejora, a la construcción, a la conservación y a la explotación por medio de contratos. El 5 nos habla de la declaración de abandono de trámites de solicitudes, concesiones o permisos. Aquí nos habla de que si nosotros iniciamos un trámite, ya sea en el caso de nosotros como empresas, como trámite de placas, como trámite de algo que sea en los medios de transporte, pues no debemos dejarlo el abandono, debemos de concluir y debemos de solicitarle a la Secretaría por qué no hemos concluido sus trámites, para que no entremos en la fracción quinta, que es la declaración de abandono de trámites de solicitudes, concesiones o permisos. Nosotros vamos a entrar en permisos. Declarar caducidad o rescisión de concesiones y contratos celebrados con gobierno federal y modificar los casos previstos en esa ley. Aquí nos habla de la rescisión o caducidad de concesiones y contratos.
nosotros también entramos en concesiones. Cuando tengamos nuestros vehículos, vamos a ser concesionarios. Nos pueden dar una caducidad o una rescisión. Pasamos a la siguiente, por favor. Entramos a la fracción 6, donde dice otorgamiento y revocación de permisos. A nosotros, cuando tengamos una concesión o un permiso, podemos estar en el entendido que nos lo van a otorgar y también nos lo van a revocar. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver por qué pueden ser las revocaciones de permisos. Luego dice la fracción 7, expropiación. La 8, aprobación. Aquí nosotros vamos a entrar en la aprobación, en la revisión o modificación de tarifas, circulares, horarios, tablas de distancia, clasificaciones en general, todos los documentos relacionados con la explotación. El 9, vamos a formar parte del registro. En la 10, venta. Vías generales de comunicación y medios de transporte, cuestiones que afecten su propiedad. Puede ser venta, puede ser que estemos como los medios de transporte. Y luego dice la fracción 11, vigilancia de derechos de la nación respecto de la situación jurídica de los bienes sujetos a revisión en los términos de esta ley o de las concesiones respectivas. La 12 nos habla de infracciones a esta ley o a sus reglamentos. Aquí nos va a hablar de su ley y sus reglamentos. Más adelante vamos a hablar de otra ley que también conlleva de la mano o va de la mano con esta ley de vías generales de comunicación y de ahí se van a emanar sus reglamentos. La 13, carácter administrativo relacionado con las vías generales de comunicación y medios de transporte. Volvemos a entrar nosotros en los medios de transporte. Entonces, este artículo nos habló de las concesiones, de los otorgamientos, de las revocaciones, de los permisos o concesiones. El artículo 19 nos habla de las acciones, obligaciones o bonos emitidos por empresas de vías generales de comunicación y medios de transporte que fueran adquiridos por un gobierno o estado extranjero. Desde el momento de la adquisición quedará sin efecto ni valor alguno por el tenedor de ellos. Aquí nada más nos habla de las acciones, obligaciones o bonos emitidos por empresas de el país, México o estados extranjeros. Pasamos a la siguiente, por favor. De ahí vamos a brincar hasta el artículo 51. ¿Por qué vamos a estar saltando artículos? Porque se sacó un extracto de lo que a nosotros nos conviene como medios de transporte, como concesionarios o como permisionarios. Dice el SCT, en las condiciones se haga el servicio público en vías generales de comunicación y medios de transporte, debe ser con calidad de servicios públicos, todas las modalidades que dicta el interés del mismo. En consecuencia, la SCT está autorizada. Aquí nos habla de la calidad de servicios públicos. ¿Qué tenemos que tener? Una calidad de los servicios públicos, ya sea de carga, ya sea de pasaje, ya sea de turismo. Entonces, la SCT está autorizada a ordenar las posibilidades de empresas de vías de comunicación y medios de transporte, servicios auxiliares, dependencias y accesorios en las obras de construcción. Aquí nos va a ordenar las posibilidades. Bueno, nos vuelve en la fracción 2 a ordenar. Suspenda servicio de vías o medios de transporte, no reúnan condiciones de eficacia, seguridad e higiene. Aquí nos puede ordenar la Secretaría en base a esta ley de vías generales de comunicación a cuando no reunamos las condiciones de eficacia, seguridad e higiene. Aquí nosotros podemos tener o ver de las empresas que no tengan las condiciones de seguridad, eficiencia e higiene. Principalmente nos vamos a basar que tengan las condiciones de seguridad. ¿Para qué? Para prevenir un asalto, para prevenir un accidente, para prevenir un hecho de tránsito. Luego nos va a exigir personal de conducción de clase de vehículos cumplan con los requisitos de esa ley y sus reglamentos. Aquí nos habla que el personal, ¿quién es el personal? Los conductores, los operadores
que tengan una conducción en clase de vehículos que cumplan con requisitos de esa ley y sus reglamentos. Y nos vuelve a ordenar la inspección de vías, fábricas de vehículos, talleres y material de construcción que éstas empleen. Va a ordenar la inspección de vías. La Secretaría le va a ordenar a quienes estén construyendo, quienes estén en mantenimiento, o a la fábrica de vehículos y talleres. Entonces, el cual ellos están, la Secretaría o nosotros mismos, por medio de documentos, por medio de escritos, decirle, estás cayendo en una responsabilidad, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo lo que nos marca el artículo 51. Sí está para ordenar, pero no está vigilando, no está llevando a cabo las inspecciones o los medios de transporte. Luego nos dice en la fracción 5, obligar a empresas de transportes reformen y mejoren sistemas técnicos de explotación de servicios, empleando o apruebe el SCT, la posibilidad económicas de empresas y dando plazos razonables para ejecutarlos. Aquí le habla obligar a empresas de transporte, retomen y mejoren sistemas técnicos. Lo que ahora estamos viendo en las mejoras, en las leyes o en los reglamentos, ya estaba escrito desde mucho antes. Esta ley de vías generales de comunicaciones y transportes tiene muchos años estando disponible para toda la ciudadanía, no ha tenido reformas. Entonces, sí, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debería echarse un clavado y principalmente en este artículo dice obligar a empresas de transporte reformen y mejoren sistemas técnicos de explotación de servicios. Vemos muchos vehículos que no reúnen las condiciones físico-mecánicas, que no reúnen las condiciones de seguridad. Entonces nosotros tenemos ya los medios para poder decir a la Secretaría, exige, obliga a empresas de transportes que tengan los mejores sistemas de explotación de servicios, como es el servicio de carga, como es el servicio de pasaje, como es el servicio de turismo. Entonces, aquí la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene que tener o tiene que verificar las vías de comunicación y los medios de transportes que tengan una calidad en su servicio. Pasamos a la siguiente. Llegamos al artículo 52 y dice concesionarios o permisionarios. Aquí ya entramos las empresas, en el caso de ustedes, que sean concesionarios o permisionarios de la Secretaría de Comunicación y Transportes, que deben explotar vías generales de comunicación y medios de transportes, los cuales podrán, con la previa autorización del ST y sujetos a restricciones que establece esta ley. Aquí sí ya nos van a hablar de restricciones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el artículo 51, nos hablaba de que nos va a verificar, nos va a hacer obligatorio todo. Pero entonces aquí ya nos van a poner restricciones. Pero para llevar a cabo un transporte seguro, un transporte digno, y un transporte en cual la seguridad. Entonces aquí los concesionarios supervisionarios, en el caso que muchos son ustedes, concesionarios supervisionarios, porque tienen sus vehículos, dice, celebrar todos los contratos directamente relacionados con los objetos de concesión o permiso no surtirán efectos mientras no se llene el requisito de aprobación. Nos tiene que aprobar la Secretaría para nosotros poder explotar un servicio público federal. Tratándose del servicio normal que las empresas de vías deben prestar al público, estas pueden someterse a aprobación de SCT contra contratos tipos que, una vez aprobados, se pondrán en vigor en todos los casos sin variación alguna. La fracción 2 dice explotar sus líneas en combinación con otra u otras empresas nacionales o extranjeras, el cual existe combinación cuando de común acuerdo establecen horarios, itinerarios, tarifas, unidades o combinadas, expidan documentos directos, intercambien equipos o ejecuten otros actos análogos con este fin. Aquí seguimos hablando de concesionarios y permisionarios. Podemos hacer la combinación de los servicios. La fracción tercera nos habla establecer en beneficio de usuarios, condiciones y limitaciones que la Secretaría determine todos aquellos servicios y facilidades que sin ser indispensables para la comunicación o transporte. Aquí nos habla de las limitaciones y las condiciones.
Ok, las limitaciones y las condiciones. ¿Quién lo va a determinar? La Secretaría. Cuando son incidentales o conexos con el mismo. Para estos servicios, los concesionarios o permisionarios no disfrutarán de las franquicias que concede la presente ley, con excepción de los carros dormitorios. Aquí nos habla esta fracción tercera, servicios concesionarios o permisionarios no disfrutan de las franquicias. ¿Cuándo? Cuando no sean aprobados. Podemos encontrar muchos vehículos en las vías de comunicación, en el caso de carreteras federales, que están explotando el servicio público federal con placas estatales. Ellos no tienen concesiones, no son permisionarios, entonces no pueden disfrutar de estas franquicias, cuando muchos de ustedes sí están siendo o son concesionarios o permisionarios autorizados. Pasamos a la siguiente. El artículo 53 nos habla concesionarios y permisionarios de vías generales de comunicación y medios de transportes. Aquí entramos con la obligación de enlazar sus vías, líneas o instalaciones con las otras empresas o con las del gobierno federal, combinar sus servicios con las que aquellas y con los que tengamos el interés público lo exija, siempre que a juicio del ST se reúnan requisitos técnicos necesarios. Entonces aquí nos habla de la Secretaría, fijará en cada caso las bases conforme a las cuales enlazar vías, líneas o instalaciones y hacerse el servicio combinado. Aquí habla del servicio combinado de las concesiones o permisionarios. De ahí llegamos al artículo 66. Aquí vamos a hablar algo que ustedes han tenido muchas veces las dudas, desde dónde nace una carta de porte. La carta de porte en el artículo 66 de la Ley de Vías Generales de Comunicación nos habla de la contratación del servicio, de los prestadores de servicio de vías generales de comunicación. Expedirán usuarios la carta de porte. ¿Cuál es esa carta de porte? La que nosotros elaboramos o la que nosotros estamos viendo para, eh, para ver qué servicio es el que estamos prestando a la carta de porte de nuestro servicio, en el cual va a ser el conocimiento del embarque, el boleto o factura, pues ya no existe el boleto, ¿no? Factura o documento similar que contengan condiciones que se presta el servicio dispuesto por esa ley y reglamentos. Desde antes de que nos impusieran la carta de porte digital, pues ya estaba escrito, ya estaba estipulado, en el cual debe de ser una factura o documento similar que contenga condiciones del servicio que se presta. Pasamos a la siguiente, por favor. El artículo 71, las empresas de vías generales de comunicación responsables de pérdidas o averías que sufran los efectos que transporten, excepto en los siguientes casos. Aquí vamos a hablar de las averías, quiénes son responsables y qué excepción hay. Cuando las mercancías se transporten a petición escrita del remitente en vehículos descubiertos, siempre que por la naturaleza de aquellas deban transportarse en vehículos cerrados o cubiertos. Si nosotros mandamos nuestra carga y el transportista la debe de cubrir, ¿en qué? En vehículos cerrados o cubiertos. Aquí le están dando una excepción a él, pero no, debemos de exigirle que debe de ir cerrado o cubierta nuestra mercancía. ¿Por qué? Por las inclemencias del tiempo. Dice la fracción tercera, la segunda, perdón. Si las mercancías se despachan sin embalaje o con un defectuoso o inadecuado a su naturaleza, la falta o el defecto del embalaje se hará constar en la carta de porte. Cuando tengamos un embalaje malo o no debidamente cubierto, hay una excepción. Entonces nosotros tenemos que ver desde aquí cómo va a salir nuestra mercancía en base a lo que nos está diciendo la Ley de Vías Generales de Comunicación. Por eso Fracción viene tercera. también, Cuando se trate de mercancías que por su naturaleza, por el calor o por otra causa natural sean expuestas a riesgos de pérdida o avería total o parcial,
particularmente por rotura, oxidación, deterioro ulterior y merma, por lo cual, para los efectos de esta fracción se observarán los siguientes. Vamos a observar, es que había llegado un chat. Vamos a observar, entonces nosotros tenemos que ver desde nuestra carta de aporte debidamente regulada, reglamentada, qué es lo que vamos a poner y qué es lo que vamos a hacer y qué le vamos a exigir al transportista. ¿Para qué? Para que él no tenga el amparo del artículo 71, es decir, yo no te voy a pagar tu mercancía, pues porque tú no me lo estás declarando. Entonces, más vale que sobre la información a que nos falte. Dice, empresas de vías generales de comunicación deberán formar la tabla de las mercancías que deban considerarse sujetas a merma y tomando en cuenta su naturaleza, la estación y demás circunstancias que puedan influir, fijarán la proporción de merma, a lo que no serán responsables. Aquí vamos a hablar de merma. Por lo regular, esto es cuando el producto viene a granel. Ellos hablan a veces de una merma porque cuando lo meten a pesar, pues dicen, me mermó cierto producto. Pues sí, puede ser algún producto que por el viaje, si no lo enlonamos o no lo llevamos debidamente sujeto, pues podemos tener una merma. Dice la otra excepción, empresas pueden eximirse de la responsabilidad aun cuando la merma exceda de lo normal. Se trata de mercancías cargadas por el remitente o descargadas por el consignatario. La fracción tercera, caso de pérdida total, la empresa no tiene el derecho de reducir sus responsabilidades por causa de merma. Entonces tenemos que tener cuidado porque desde la carta de porte debemos de tenerla debidamente documentada y hacer una memoria descriptiva, a lo mejor en la misma empresa, de cómo el transportista se está llevando o va a trasladar nuestra mercancía. ¿Para qué? Para que la misma carga que llegue sea la misma carga que sale sea la misma carga que llegue. La fracción cuarta, caso de transporte de explosivos, sustancias inflamables o corrosivas y otros artículos de naturaleza peligrosa. 6. Si se trata de mercancías transportadas bajo el cuidado de persona puesta con el objeto por el remitente, a menos que la avería sea imputable a la empresa y un absoluto independiente del cuidador. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque al transportista o a la persona nos puede decir, yo me baso en el artículo 71 de la ley de vías y pues yo no te voy a pagar tu merma, yo no te voy a pagar tus cargas. ¿Por qué? Porque hubo un deterioro. ¿Por qué? Por las condiciones climatológicas. Pero eso lo debemos nosotros de tener debidamente documentado y decirle, te estás llevando o estás transportando una carga en el cual va en estas condiciones. Entonces tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque el transportista, si conoce de este artículo, pues va a decir, yo no te pago la merma, yo no te pago los deterioros. ¿Por qué? Porque yo cumplí las condiciones. Pero si va en un vehículo descubierto, no va en caja cerrada o no va cubierto por lonas, por un debido embalaje, pues vamos a tener esta situación. Pasamos al siguiente, por favor. El artículo 74 nos habla de transporte, intervengan varias empresas, hagan servicio combinado, último porteador obligado a entregar la carga conforme a carta de porte expedida por el primero, condiciones y responsabilidades, quedando a salvo su derecho contra la persona que cuya línea haya ocurrido algún hecho o omisión que responda al mismo último porteador. Aquí nos habla de que el servicio sea combinado. ¿Quién va a tener la obligación? El último porteador. Es cuando compartimos cargas o llevamos cargas. ¿Por qué? Pues porque le van a cargar la mano al último cliente o al último porteador cuando sean cargas combinadas. El artículo 77 nos habla de la expedición de mercancías de procedencia extranjera. La línea mexicana, sea o no última porteador, a la cual se le entregue la carga en virtud de su combinación con otras empresas de transportes nacionales o extranjeras, tendrán derecho a su elección en caso de pérdida total o avería. Aquí nos habla de expedición de mercancías de procedencia extranjera.
La fracción 1 es a rehusar la carga, avisándolo al consignatario para que dé instrucciones sobre el transporte, quedando exenta, en este caso, de su responsabilidad con motivo de las pérdidas o averías ocurridas en otras líneas. 2, a recibir la carga, expidiendo la carta de porte, haga constar estado de aquella, obligada a dicha empresa únicamente a entregar la carga con arreglo a la carta de porte expedido por ella y sujeta a responsabilidad que la ley establece. Entonces, seguimos hablando de carta de porte. Debemos de tenerla debidamente requisitada. La tenemos que tener debidamente en debido llenado. ¿Para qué? Para decirle al transportista o decirle a la persona que nos va a hacer el traslado de la carga o la persona que nos va a recibir la carga o nosotros que iniciamos o entregamos la carga, que debe de estar la carta de porte debidamente requisitada o llenada. Y si tenemos algún presentimiento o que vamos a saber que nuestra carga lleva algún riesgo, pues hacerlo ver en una carta de porte. Pasamos al siguiente, por favor. El artículo 78. ¿Nos regresamos? Lo brincó. El artículo 78 nos habla de transporte de mercancías del territorio de la República a una nación extranjera. La empresa mexicana que expide la carta de porte será responsable, conforme a la ley, ante tribunales de la República, pérdidas o averías que ocurran en sus líneas. Lo será igualmente por pérdidas o averías que incurran en líneas extranjeras. Se ha extendido carta de porte o conocimiento directo siempre que la pérdida o avería ocurra en el trayecto amparado por el conocimiento, sin perjuicio de exigir indemnización de empresas directamente responsables. Aquí nos habla de transporte de mercancías del territorio y que va a otra nación o a una nación extranjera. Dice, lo dispuesto en este artículo no priva al remitente y al tenedor de la carta de porte de ejercer ante los tribunales extranjeros y contra una línea extranjera los derechos que le otorguen las leyes del país. Aquí estamos hablando de que si nosotros en nuestra carta de porte, nuestra mercancía va a abandonar el país, pues también tenemos que tener el debido cuidado en el llenado de la carta de porte. ¿Por qué? Para que nosotros no tengamos la responsabilidad y sepamos si nuestra carta de porte menciona que nuestra carga va debidamente documentada, requisitada y con seguridad, no tengamos ningún contratiempo al abandonar el país. Vamos a llegar de ahí al artículo 122. El artículo 122 nos habla que se prohíbe estrictamente a empresas de vías generales de comunicación y medios de transporte, oficinas de correos y telégrafos. Aquí nos habla de los medios de transporte. ¿Qué no tenemos que hacer? Proporcionar a persona alguna o autoridades distintas a la SCT, la Secretaría de Comunicaciones, Economía, o a las autoridades judiciales, o a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social competentes, los datos relativos a la explotación de dichas empresas, a mercancías que transporten y sus destinos, correspondencias postal y telegráfica cuando se trate de servicios de oficinas de correos y telégrafos, a menos de que el ST lo autorice. Aquí nos habla que debemos o no se deben de proporcionar, que es muy común que los correos o los telégrafos pues proporcionen a veces nuestras direcciones o nuestros medios en el transporte. Ya casi no es utilizable ese servicio, pero también en ese entonces pues lo tenían muy arraigado el servicio de correos y de telégrafos. Pasamos a la siguiente, por favor. De aquí llegamos al artículo 126. Dice, el personal que intervenga directamente en operaciones de medios de transportes establecidos en las vías generales de comunicación deben obtener y revalidar la licencia respectiva que expida el ST. Hace un rato hablamos de carta de porte. Ahora vamos a hablar del artículo 126, que nos habla de las licencias. Las licencias respectivas, ya sea A, ya sea B, ya sea C, ya sea D, ya sea E o la F. Entonces, de aquí nos habla del personal que intervenga directamente en operaciones de medios de transporte,
Aquí nos habla directamente quiénes, nosotros como propietarios, nosotros como dueños, debemos tener el conocimiento que nuestros operadores, nuestros conductores deben obtener y revalidar su licencia federal, la cual va a expedir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, desde aquí ya tenemos también en esta ley que, que nuestros conductores o nuestros operadores deben de tener una licencia federal autorizada para la modalidad que es el vehículo que va a mover o que va a ser conducido. ¿Por qué? Porque muchas veces los seguros ya saben qué licencia debe de portar el conductor cuando sea un vehículo, supongamos un doble articulado, no puede tener una licencia B, ni una licencia C, ni mucho menos una tipo A. Él debe tener una licencia tipo E. Por eso entonces tenemos que checar como propietarios que nuestros conductores deben obtener y revalidar licencias federales. Nos dice el párrafo siguiente, dice el párrafo anterior, persona interesada debe sustentar exámenes de aptitud, sujetarse a reconocimientos médicos, que para cada ramo de servicios señale esta ley, sus reglamentos y disposiciones legales aplicables. Luego nos habla concesionarios o permisionarios, en caso ustedes, en el caso del Servicio de Transportes Federales, deben de estar obligados a que su personal cumpla con lo previsto en el párrafo anterior, siendo solidariamente responsables por violación a este precepto, quienes tengan a su cargo la responsabilidad directa de la conducción de vehículos, incluyendo el personal auxiliar de los operadores. Aquí nos habla que ustedes como propietarios son solidariamente responsables. Por eso muchas veces, cuando sus conductores son infraccionados por la autoridad federal, a veces los conductores ponen el domicilio de ustedes como propietarios. ¿Por qué? Porque ellos ya saben que ustedes van a ser solidariamente responsables cuando la infracción la comete su operador o su conductor, pues ellos ya saben, mi patrón la va a tener que pagar o la empresa la va a tener que pagar. ¿Por qué? Porque en el artículo 126, en el segundo párrafo, nos habla que los concesionarios y permisionarios son solidariamente responsables a la violación a este precepto. Aquí nos habla de que él debe de tener licencia federal, pero muchas veces la autoridad nos monta y nos dice, el propietario solidario, todo lo que ocasione el conductor. ¿Por qué? Porque lo dice que estamos obligados a vigilar todo lo que haga el conductor, tenga licencia, no tenga licencia, haya cometido una infracción o algún delito a la conducción de su vehículo. En la siguiente infracción nos habla, la infracción del presente artículo será sancionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en términos de esta ley, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables. En ese entonces, las facultades únicamente la tenía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahora lo tiene Guardia Nacional, lo tienen las policías estatales, las policías municipales, para poder sancionar a los conductores que no poseen o no cuenten licencia federal cuando el vehículo esté regulado con placas federales. Por eso nos habla en términos de esta ley, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables. Aquí nos va a decir o nos dice que nuestros conductores deben de tener licencia y nosotros somos responsables, solidarios de lo que ellos cometan por no tener licencia o por haber cometido alguna sanción. De ahí llegamos al artículo 528. El artículo 528 nos habla indebidamente quien autorice o contrate servicios conforme a tarifas aplicables. Se le aplicará, perdón, una multa de 100 a 500 pesos. Fíjense qué variación de hace años a lo que ahora estamos viviendo por cada infracción, si con el fin de ocultar la infracción se asienten partidas falsas en libros o expedir cartas de porte o documentos falsos, pena de 2 meses a 2 años de prisión y multa de 100 a 1000 pesos. Era la variación de los años cuando fue creada o las últimas reformas de esta ley, pero sí puede ser aplicado para nosotros, a lo mejor ya no en esa cantidad de dinero o de UMAS, pero sí podemos crear una responsabilidad
cuando nuestra carta de porte sea falsa o hayamos caído en una falsedad. Si nos pueden aplicar una pena de 2 meses a 2 años de prisión y multa de 100 a 1000 pesos. Dejemos el dinero, dejemos lo monetario que ahí pusieron. ¿Por qué? Porque va a tener una variación, pero sí nos pueden aplicar una pena privativa de 2 meses a 2 años por caer en una falsedad de una carta de porte, o nuestra carta de porte sea falsa, nuestra carta de porte sea con un código QR diferente al que nos emitieron. Muchas veces ustedes no las expiden mal. A veces la imprenta o quien nos las hace las cartas de porte, pues le da copiar y pegar al código QR. Cuando la autoridad lo verifica, resulta que esa carta de porte no coincide los números de folio, no coincide la persona. Entonces ahí ya podemos tener una falsedad en una carta de porte y ya podemos caer en una responsabilidad. Entonces tengamos cuidado, si existe, qué nos pueden caer o qué nos puede decir por medio de una ley cuando asentemos algún dato falso, algún dato malo. También caen las responsabilidades cuando se declare la carga mal, que digamos llevamos 30 toneladas en la carta de porte y nos llevan a un centro de pesaje y traemos 35 o 37 toneladas, estamos cayendo en una responsabilidad o en una falsa declaratoria de nuestra carta de porte. Pasamos a la siguiente. En el artículo 536, aquí vamos a empezar o vamos a entrar a lo que muchas veces se nos ocasiona por un hecho de tránsito, por un accidente o quien destruya o inutilice las vías generales de comunicación. Y el artículo 533 nos habla, dice, a quienes dañen, perjudiquen o destruyan vías generales de comunicación, medios de transporte. Aquí entramos nosotros, a alguien que nos dañe nuestro transporte en una manifestación, en un hecho vandálico. Aquí tenemos un respaldo jurídico. Dice, a quienes dañen, perjudiquen o destruyan vías generales de comunicación, medios de transporte o interrumpan la construcción de dichas vías, obtener un lucro, interrumpan el tránsito de medios de transporte y operación de servicios de peaje o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen las vías generales de comunicación o medios de transporte. Sanción de 3 meses a 7 años de prisión. Aquí, cuando nosotros hacemos una manifestación, muchos gremios, muchas instituciones, muchas personas, se les hace fácil decir voy a cerrar casetas, voy a cerrar vialidades. Si la autoridad siente que hay algo en perjuicio de ellos, lo puede basar en base al artículo 533 de la Ley de Vías, porque aquí nos dice quienes dañen, perjudiquen o destruyan vías generales de comunicación, nuestros medios de transporte, interrumpan dichas vías, hagan la interrupción de la vía, no nos dejen circular y haya un deterioro, nos pueden o podemos caer una responsabilidad si nosotros hacemos ese tipo de manifestaciones. Va una sanción de 3 meses a 7 años de prisión y multa de 100 a 500 veces al valor diario de la unidad de medida y autorización. Aquí ya ellos entraron con esta actualización de este artículo, porque ya están hablando de las UMAS. Antes hablaban de pesos, ahora ya estamos hablando de UMAS. Entonces, nos dice la fracción: el delito fuere cometido por imprudencia con motivo del tránsito de vehículos por carretera, aquel solo se perseguirá por querella, la cual únicamente podrá formularse cuando no se repare el daño en un plazo de 30 días. En base a este artículo, Caminos y Puentes Federales, Capufe, si nuestros vehículos dañan la vía general de comunicación, existe un dictamen técnico, existe una falla o un daño,
En este entonces les pongo el ejemplo, Capufe se va a querellar, él tiene 30 días para querellarse. Muchas veces decimos, pues nuestro seguro va a pagar eh, el daño al camino. ¿Qué puede ser? Pues señales, la carpeta asfáltica, las bandas metálicas, los triblocks. Necesitamos ver que nuestro seguro entre a un convenio con el seguro de Capufe. ¿Para qué? Para que quede subsanado ese daño. Muchas veces nos vamos y dice Capufe, oye, tengo un daño, un deterioro en tal kilómetro. Le va a solicitar a Guardia Nacional quién causó ese daño. Si existe un dictamen técnico de hechos de tránsito, una elaboración de algún documento, de un informe policial homologado, de ese daño, y nosotros ya dijimos, bueno, ya salimos, beneficiados, me llevé mi vehículo, y Capufe se querella porque no tiene el cobro o ese pago de ese daño, nos puede venir una responsabilidad. Para que tengamos cuidado, en este artículo 536 nos habla quienes dañen o perjudiquen. Aquí nos dice, el delito fue cometido por imprudencia. Aquí siempre nos van a decir la imprudencia. Fuiste responsable, fuiste vehículo participante no responsable. Entonces, habla de que se perseguirá por querella, la cual únicamente podrá formularse cuando no se presente el daño en un plazo de 30 días naturales. Aquí el 533 se fue la imagen. Se fue la imagen. Facturas o la hoja de ruta de las mercancías son susceptibles o es una penalización por parte de la autoridad. Sí, aquí lo que necesitamos ver es, ¿la mercancía la vas a recibir tú o la mercancía la vas a enviar? No, la mercancía la voy a enviar. Ok, aquí nos dice, acuérdate el artículo anterior, nos dice que caer en falsedad de declaraciones podemos tener una pena privativa de 2 meses a 2 años. Entonces, aquí lo que es acorde es mandar la carta de porte debidamente requisitada en lo que llevas en el peso o en volumen. ¿Para qué? Para no caer en una responsabilidad. Porque si tú mandas, por decir, 10 toneladas y dices, bueno, de momento le voy a cargar 5 más, puedes hacer una ampliación de tu carta de porte. ¿Para qué? Para que no caigas en una responsabilidad en cuanto a tu emisión de tu mercancía. Si hay responsabilidad, sí. Sí, yo le comentaba porque, por ejemplo, de repente, y esto salió en un foro, que si yo llevo un producto ya terminado de X pues, material y mi documento que ampara este producto dice son, por decir, 1000 piezas, y estas 1000 piezas pesan en total 10 toneladas. Sí. La carta aporte dice 1000 piezas y el peso 10 toneladas, pero si realmente el producto pesara más o pesara menos, en cantidad de piezas estamos bien, pero en cantidad de las densidades de los productos, de repente es lo que salió en esa vez, si realmente llevo 15 toneladas porque las 1000 piezas que llevo, el volumen, el peso es mayor, sí hay una corresponsabilidad tanto para el transportista como para la empresa, ¿verdad? Correcto. Acuérdense que existe una corresponsabilidad. Acuérdense quienes estuvieron presentes en la norma 12, ahí nos habla de tres figuras. Nos habla quien emite, quien transporta y quien recepciona la carga. Sí existe una corresponsabilidad, siempre y cuando el producto sea líquido o sólido. A veces dices, bueno, es que llevo líquido, pero también el líquido pesa. ¿Cuándo podría ser algún beneficio a nuestro favor? Cuando sea la carga a granel, arena, grava, sorgo, trigo. Ahí sí puede haber una variación, pero cuando tu carga es exacta, sea un volumen, vamos a poner algo sólido, y tú lo declaras menos
y resulta que la autoridad te lo investiga o quien te recibe la carga dice, espérame, es que tú me dices que tu carga es tantos toneladas o tantos kilogramos y me está saliendo más o menos. Sí puede haber una corresponsabilidad, mi Julio. Y más si se detiene en la carretera, ¿no? Supongo. Correcto, sí. Ok, ok. Sí ha habido, yo les comparto estas experiencias porque para que a veces la autoridad, vamos a hablar, yo estuve participando en las autoridades, tienes que echarte un clavado a todas las leyes, saber un poquito de todo. Y de muchos transportistas o muchas empresas decir, bueno, ¿en dónde te facultas para decirme que tengo una responsabilidad por mi declaración falsa de una carta de porte? Ah, pues en el artículo fulano de la ley de vías generales de comunicación me dice que tú estás cayendo en una falsedad de declaraciones. Nos vamos a la norma 12, nos vamos a la ley de caminos, puentes y autotransporte federal y te lo documento y yo te lo voy a dar por escrito. Yo se lo turnaré, en este caso vamos a poner un ejemplo, se lo voy a dar al Ministerio Público, le voy a decir, me baso en estos artículos porque el señor trae una carga en el cual su carta de porte me menciona una cosa y resulta que es otra. Muchas empresas o muchos transportistas nos hablaban o nos dicen, bueno, es que la carta de porte es muy elemental y es un documento para que la autoridad a veces determinamos si viene robado el vehículo o si viene en otra circunstancias que no sea el conductor o no sea el vehículo, por un simple documento que se llama carta de porte, puedes tú identificar si hay algún delito o hay alguna situación en contra de que te hayan robado el vehículo o que tenga algún detalle. Ok, muy bien. Gracias. Adelante, mi Julio, seguimos a la orden. Entonces seguimos en el artículo 533, nos habla de que les estaba poniendo el ejemplo de Capufe. Capufe se querella. Las construcciones estatales, que en este caso son ay, se me fue el nombre, de conservación de carreteras de los estados o los municipios, se pueden querellar. Vamos a poner un ejemplo, en la México Querétaro, la lateral es municipal o estatal, carriles centrales es federal. Los postes los puso el ayuntamiento, los puso el municipio. Vas en carriles centrales, tienes un hecho de tránsito, le pegas a la banda metálica, te sales de la vía y te llevas un poste. Y entonces dices, bueno, pues llegó mi seguro, pago la carretera, pago la vía. Y resulta que ese poste, alguna persona observadora o alguna autoridad que tome conocimiento externa, carriles centrales toma Guardia Nacional conocimiento, en la lateral toma conocimiento la Policía Municipal o Estatal y se percata de que tú no vas a cubrir ese daño de ese poste. ¿Por qué? Porque tus seguros dicen, pues yo me arreglo a nivel federal, a nivel municipal y estatal no le pongo atención. Bueno, va a entrar la autoridad y se va a querellar y a los 30 días te va a llegar un requerimiento a tu domicilio porque alguien tomó tus placas, porque alguien investigó y van a decir, yo tengo 30 días para poderme querellar por mis daños que se ocasionen. Y ellos de aquí se basan, dice, ¿ves que es una vía general de comunicación? Sí, arriba lo dice, a quienes dañen y perjudiquen, vías generales de comunicación. No habla de vías federales, generales, carreteras estatales, carreteras municipales y carreteras federales, estatales y municipales. Entonces tenemos que tener cuidado cuando algún vehículo de nosotros o algún participante tengamos algún daño y veamos que se cayó un poste, los árboles también los cobran, la maleza a veces hasta la cobran, o sea, tenemos que ver que nuestro seguro cubra y haya la ampliación. ¿Por qué? Porque se daba el caso cuando yo estaba en Policía Federal, que llegaba Capufe o el municipio o el estado y reclamaba el daño. Y pues tú decías, espérame, yo aquí tengo un informe que se llama Dictamen Técnico de Hechos de Tránsito, un informe policial, donde yo puse los vehículos a disposición de la Federación o del Ministerio Público del Común por los daños. Especifiqué qué daños al camino, qué daños de un árbol, qué daños de cerca, qué daños de postes. Ahí ya le decimos y le contestamos o le contesta la autoridad a quien se está querellando que efectivamente pasen y cobren sus daños. Entonces tenemos que tener cuidado porque las querellas sí existen y vienen posterior a un hecho de tránsito. A veces nosotros veíamos que pintaban las señales,
Aquí nosotros podemos también, o podíamos detener a las personas que maltrataban las señales de tránsito, los medios de transporte. Sí, sí existe la posibilidad de detener a una persona porque está pintando los letreros, estamos quitando un señalamiento, ya sea informativo, preventivo, restrictivo. Sí, efectivamente, pero a veces esa gente pinta y pues echa a correr. Entonces, sí tenemos en este artículo 533, es muy extenso, que nos habla de que quien nos interrumpa la comunicación, nuestro medio de transporte, si hay una sanción, ¿eh? Sí se puede, aparte de querellarse por daños, también se pueden querellar o si yo siento que estoy afectado en la vía de comunicación, yo puedo levantar una denuncia porque no me dejaron mi libre tránsito, porque iba avanzando y resulta que cierta agrupación o cierto gremio está cerrando la carretera. A mi manera de ver en la asociación y la agrupación que formo parte, que soy el presidente y líder, yo encuentro que los medios de manifestación no es afectar a terceras personas. Hay que ver dónde es la cabeza para poder nosotros hacer una manifestación. Pero bueno, eso es ya aparte. Dice en el siguiente párrafo, en este caso el delito se sancionará con multa de hasta por el valor del daño causado más la reparación de este. Aquí lo que les mencionaba, aguas. El delito se sancionará con multa hasta por el valor del daño causado más la reparación de este. Te van a cobrar el daño causado más pagar la reparación. Entonces, hay que tener cuidado en este artículo, porque sí nos pueden querellar, ¿eh? O sea, si tenemos un accidente en una vía, tratar de ver que el seguro nos cubra nuestro daño, nos cubra nuestros lesionados o lo que se ocasione, y también que cubra los daños que se están ocasionando a la vía general de comunicación. Pasamos al artículo 534. Indebidamente y sin propósito de interrumpir o perjudicar vías generales de comunicación, arroje en ellas cualquier obstáculo, impida desagües, descargue aguas, tale, pode o maltrate árboles del derecho de vía, multa de 200 a 500 veces el valor diario de las sumas. Estos dos artículos los reformaron y aquí nos dice: quien indebidamente y sin propósito de interrumpir o perjudicar vías generales de comunicación, arroje en ellas cualquier obstáculo, impida desagües, descargas de aguas, tale, pode o maltrate árboles de derecho de vía. Aquí hablamos maltrate, accidentes, es lo que les mencionaba. Hay que tener cuidado que los seguros nos apoyen. Ok, ya me vas a reparar el daño, ya vamos a reparar el daño del otro vehículo, ya me diste pases médicos, me puedes poner ahí que también tu seguro te vas a hacer cargo del daño de ese árbol, del daño de esa señal. ¿Por qué? Porque nos pueden querellar, nos pueden levantar una querella por el daño. Si nos encuentran, pues adelante, pero si no nos encuentran, pues se va a seguir de oficio. Entonces, hay que tener cuidado. Ese es un consejo que yo les digo, porque yo llegué a tomar conocimiento de accidentes donde yo le decía a la persona: oye, ya te cubrieron tus daños, ya no, pues mis pases médicos y esto y otro, ¿y tu seguro va a cubrir los árboles? No, es que el seguro no va a cubrir los árboles, no va a cubrir los señalamientos. Entonces, espérame, no podemos llegar a un convenio, no podemos llegar a yo darte las facilidades de un acta convenio porque tu seguro no está cubriendo daños a terceros o los daños a las vías generales de comunicación. Todo es una vía general de comunicación, los árboles, los desagües. Entonces, tenemos que tener cuidado. Pasamos al siguiente, por favor. El artículo 535 nos habla los conductores. Regresamos a los conductores. Toda clase de vehículos manejen o tripulen en vías generales de comunicación sin haber obtenido certificados de capacidad física y aptitud o sin licencias expedidas por la ley, aplicará por primera vez infracción de hasta 1,000 pesos. O sea, vean, ahí no lo reformaron, ahí siguen hablando de 1,000 pesos. Casos reincidencia incurrirán una pena de 15 días a 1 año de prisión. Entonces, ahí sí se la pueden aplicar a nuestros conductores cuando manejen o tripulen en vías generales de comunicación sin haber obtenido certificados de capacitación física y aptitud. Principalmente aquí es por hechos de tránsito o por accidentes, porque imagínense, si la autoridad ahorita
supiera de este artículo y diría, ah, pues voy a meter entonces a la cárcel de 15 días a un año a todos los conductores que no tengan licencia federal. Pues no, es un criterio que se debe de valorar y ver. ¿Por qué? Porque nos habla de conductores que tengan licencia federal. Aplicará por primera vez una multa. Sí, la multa la van a aplicar. Ahí hablan de pesos, no hablan de UMAS. Pero sí nos puede decir que en caso de reincidencia incurran una pena de 15 días a un año. ¿Cuál puede ser la reincidencia? En los accidentes. La reincidencia para nosotros va a ser un accidente. Hace tiempo se iba a hacer un récord, una base de datos para que los conductores que estaban en la empresa de ustedes hayan sido despedidos o hayan tenido alguna problemática con ustedes por accidentes, pues esa sería una reincidencia. No se ha hecho esa aprobación de expedientes de los conductores. Y aquí viene lo bueno para ustedes. Mismas penas incurrirá empresario o dueño del vehículo que autorice o consienta su manejo o tripulación sin que el conductor posea los certificados y licencias mencionadas en dicho artículo. Aquí hablamos de la corresponsabilidad de ustedes, propietarios o dueños que autoricen a su conductor. Entonces, su conductor ocasionó un accidente y nosotros le autorizamos que tripulara o manejara sin licencia, podemos tener una responsabilidad. ¿Por qué? Porque somos solidarios de lo que ellos ocasionen o tengan. No estamos diciendo que, no, que las empresas que tengan placas federales y no tengan licencia federal, su conductor lo corran o lo inhabiliten. No, es para que ustedes hagan conciencia de que sus conductores deben de tener licencia. ¿Por qué? Porque también se daba el caso de que llegaba uno a los accidentes y decías, yo tengo seguro, mis placas son federales y resulta que tu conductor o tu operador no tenía licencia federal. Entonces, ahí el seguro no se hace cargo. ¿Por qué? Porque muchas aseguradoras ya saben que placas federales y cierta modalidad, licencia de cierta modalidad. Entonces, hay que tener cuidado porque aquí nos habla de las penas. Pero también podemos incurrir como empresarios o dueños del vehículo. Aquí tenemos otro artículo que también es para que el propietario o el empresario tenga el cuidado de cómo mover o autorizar que nuestro conductor mueva un vehículo. Llegamos al artículo 536. Se impondrá de 15 días a 6 años de prisión, multa de 100 a 5,000 pesos, quien destruya, inutilice, apague, quite o cambie una señal establecida. Seguridad vial, seguridad de vías generales de comunicación o medios de transporte. Aquí hay una pena ya también de quienes destruya, inutilice, apague. Aquí ya tenemos algo que si nosotros vamos circulando y resulta que hay una manifestación o que hay vandalismo y sabremos quién es, pues aquí dice que podemos tener nosotros algo para denunciar. ¿Por qué? Pues porque me están causando un deterioro o me están inutilizando mi vehículo o están cambiando una señal y va en perjuicio al medio de transporte. Y aquí nos dice el primer párrafo, delito fuere cometido por imprudencia y motivo del tránsito de vehículos por carretera solo se perseguirá por querella. Únicamente podrá formularse cuando no se repare el daño en un plazo de 30 días. Aquí dice que se perseguirá por querella. Resulta que nos cubrieron el daño, ahí muere nuestra bronca. ¿Por qué? Porque dice que el delito fuere cometido por imprudencia y motivo del tránsito de vehículos. Ahora, los accidentes ya los están metiendo imprudenciales, dolosos y culposos. Entonces, necesitamos que nuestros conductores tengan la seguridad de que llevan un vehículo para poder conducirlo
valga la redundancia, con seguridad. ¿Por qué? Porque aquí nos habla que el delito fuere cometido por imprudencia y motivo de tránsito de vehículos por carretera solo se perseguirá por querella. Únicamente formularse cuando el daño no sea en los 30 días. El delito se sancionará con multa de hasta por el valor del daño causado más la reparación de este. Coloque intencionalmente señales que puedan ocasionar la pérdida o grave deterioro de vehículos en circulación. Será castigado con prisión de 1 a 5 años. Coloque intencionalmente señales que puedan ocasionar la pérdida o grave deterioro de vehículos en circulación. Será sancionado con prisión de 1 a 5 años. En el caso del servidor, sí me tocó ver gente que nos llegaron a cambiar señalamientos en zonas de neblinas. Sí llegamos a poner a disposición a ciudadanos porque los llegamos a agarrar bajo una investigación de que nos llegaron a cambiar los señalamientos. ¿Por qué? Porque tú vas en una vía y de momento se cortaba la visibilidad y empezaba una zona de neblina. Y el usuario o el conductor debe de tener la visión, y aquí nos habla ocasionar la pérdida o grave deterioro de vehículos. El siguiente fracción se llama, si se ocasionaren accidentes mencionados, se aplicarán reglas en acumulación con el delito con el delito o delitos que resulten consumados. Se ocasionarán accidentes mencionados. Entonces, estos artículos 533, 535, 534 y 536 nos habla de los daños, de que se persiguen por querella. Aquí en el caso de ustedes como propietarios, como dueños, tienen que cerciorarse que sus conductores tengan la licencia reglamentaria, la licencia que les autorice y no caer en una responsabilidad o una corresponsabilidad como dueños o propietarios. Aquí se concluye la Ley de Vías Generales de Comunicación. Si tienen alguien alguna duda, porque vamos a pasar a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Francisco. Sí, Mi pregunta es relacionada a la parte de la carta aporte. En sí. cuestión de la carta aporte, ya ves que ya había entrado en vigor para que ya todos los transportistas de carga, en este caso, portaran con ella, pero posteriormente han sucedido, bueno, a lo largo de estos tiempos, que no lo hacen válido o no ha entrado como tal ya como obligación. O no sé si tengas tú algún conocimiento que ya está por obligación este tipo de temas. La carta de porte desde el 1 de enero del 2014, hay dos tipos de carta de porte, la digital y la manual. Sí es un documento que está debidamente documentado y requisitado en el Reglamento de Autotransporte Federal. Ellos ya hablan más en específico en la carta de porte. Sí debemos de formularla. Nosotros como empresas o como dueños, como representantes de la empresa, debemos de formularla para tener un respaldo de tu mercancía, de tu carga, de tu traslado. ¿Por qué? Acuérdense que en el artículo 71 hay excepciones para el transportista. Va a decir, pues usted no me la documentó bien, no la requisitó debidamente, pues resulta que su carga tiene mermas o su carga le sucedió, le pasó algo más. Entonces, sí está debidamente regulada que debemos de tener y hacer una carta de porte. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? No, al menos por mi parte todo está excelente, gracias. Ok. Entramos con la ley de caminos. Ok. Aquí vamos a hablar en la siguiente de la ley de caminos, puentes y autotransporte federal. Aquí sí vamos a hablar únicamente de carreteras federales. En la anterior, la ley de vías generales de comunicación, ahí engloba carreteras estatales, municipales y federales. Aquí vamos a hablar de la ley de caminos, puentes y autotransporte federal.
Aquí en el título primero nos habla del régimen administrativo el régimen administrativo de los caminos, puentes y autotransporte federal. El capítulo primero es ámbito de aplicación de la ley. El artículo 1 dice, va a regular la construcción. Entramos nosotros como operación. También entramos en explotación, conservación y mantenimiento de caminos y puentes de jurisdicción federal. La operación quien hace los medios de transporte. Entonces va, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la que va a regular, la que nos va a dar las bases administrativas, pero quien también nos va a sancionar es Guardia Nacional, antes Policía Federal. Entonces el artículo primero nos habla regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de caminos, puentes, así como servicios de autotransporte federal que en ellos operen, servicios auxiliares y tránsito en dichas vías. Aquí nos van a regular el tránsito, el autotransporte federal. Muchos de nosotros tenemos el transporte privado, más adelante lo vamos a ver, también pasamos a formar parte del transporte privado ya regulado por la SCT, se vuelve autotransporte federal. Entonces nos van a regular la operación del autotransporte federal, los servicios auxiliares, que en servicios auxiliares son las grúas, y el tránsito en dichas vías. Tránsito, vamos a hablar de vehículos pequeños con placas estatales, vehículos de ligera carga y vehículos de gran peso. En el artículo 2 dice, para los efectos de esta ley se entenderá por caminos o carreteras, entronquen con algún camino del país extranjero, comuniquen a 2 o más estados de la federación, la totalidad construidos por federación, fondos federales o concesión federal por particulares, estados o municipios. Aquí entramos en la fracción segunda del artículo 2, lo que hace un rato fue la pregunta que me hicieron. La fracción segunda dice, carta de porte, título legal, contrato entre el remitente y empresa. Se decidirán cuestiones que se susciten con motivo del transporte de cosas, menciones, que este código de la materia y surtirá efecto en el que se determinen. Es lo que yo les mencionaba, la carta de porte la tenemos que hacer debidamente requisitada. ¿Por qué? Porque la tenemos documentada en el artículo 2, fracción segunda de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en el cual es un título legal, es un contrato entre el remitente, el destinatario y la empresa. Pasamos al siguiente, por favor. 3. Del mismo artículo 2, la fracción 3, derecho de vía, franja de terreno, construcción, conservación, ampliación, protección y uso adecuado de una vía general de comunicación, anchura y dimensiones que fija la Secretaría, no podrán ser inferior a 20 metros de cada lado del eje del camino. Tratándose de carreteras de 2 cuerpos, se medirá a partir del eje de cada uno de ellos. Es una vía de 2 carriles, se toma el centro y se toman 20 metros hacia la orilla. Los carriles por lo regular tienen 6 metros, contando una parte de acotamiento. Entonces, de ahí todavía tenemos 14 metros. Es por eso que yo les mencionaba, en los accidentes hay que ver a nuestros seguros o quien va a tener el daño para que no tengamos una querella. Son 20 metros. Si es una autopista y son 6 carriles, el último carril que va pegado al acotamiento del lado derecho, a partir de la raya central que divide el primero y segundo carril, de ahí se toman 20 metros del derecho de vía. Si en ese derecho de vía tenemos puestos ambulantes, tenemos algo que interfiera la circulación o que esté en el derecho de vía, tenemos nosotros una protección a nuestro favor. Les voy a participar rápido. Acabo de reconstruir un hecho de tránsito. También tengo la función de perito en hechos de tránsito, en el cual en Orizaba un vehículo se sale de la carretera, se volca y va sobre su costado derecho. Posterior a ello choca contra una piedra, la cual Capufe había pintado de blanco. De ahí se produce que se impacta y mueren 2 ocupantes del vehículo. No muere el conductor, mueren los 2 ocupantes del vehículo. Yo le puse una demanda a Capufe por haber tenido esa piedra dentro del derecho de vía, porque si no ha existido esa piedra, el vehículo hubiera perdido fuerza y se hubiera detenido sobre su costado derecho con la misma maleza, con la misma tierra.
Entonces, dentro del derecho de vía no tiene que haber ningún obstáculo, ninguna piedra, ninguna barrera, nada que la construcción nos ponga. Esa piedra que les menciono estaba bonita de pintada. A la hora que me solicitan hacer el peritaje, demando a Capufe, demando a la aseguradora, lo ganamos y demando, y me dice las autoridades que habían tomado conocimiento que en qué me va a hacer. Digo, pues que en el derecho de vía no tiene que haber ninguna interferencia. Dijo Capufe, pues es que yo pinté la piedra para que la vieran, sí, pero dentro del derecho de vía no debe de haber ningún obstáculo. Y había una piedra, es por ello que se producen las dos muertes de los ocupantes del vehículo. Ok, luego seguimos en la fracción cuarta, paraderos. Instalación y construcción adyacente al derecho de vía de una carretera federal. Se presten servicios de alojamiento, alimentación, sanitario, servicio de vehículo y comunicación. Se tienen acceso desde la carretera. Ok, vamos en la carretera México-Querétaro, vemos una gasolinería, efectivamente tiene una desincorporación debidamente habilitada en el concreto, en el pavimento. Y hay unos paraderos que no tienen la instalación o el alojamiento para poder bajar nosotros y hay algún deterioro, la misma secretaría no nos va a cubrir el daño si la queremos demandar. ¿Por qué? Porque estamos entrando, pero también podemos demandar que porque está interrumpida la banda metálica. O sea, son cosas que su servidor he observado en cuanto a las funciones que hice y las funciones que ahora hago. No verle la problemática contra las vías de comunicación, sino apoyar a la ciudadanía, a los medios de transporte. ¿Qué le podemos decir a las concesionarias? Oye, ¿sabes qué? Tienes la interrupción para entrar a un paradero o en tu derecho de vía lo tienes la obstrucción. Y llegamos a la fracción 5, puentes nacionales construidos por federación, fondos, concesión o permisos federales por particulares, estados o municipios en caminos federales o vías de comunicación o salvar obstáculos topográficos sin conectar con caminos de un país vecino. Luego tenemos los puentes internacionales construidos por federación con los fondos de concesión, federal por particulares y viceversa. Pasamos a la siguiente, por favor. En la 6, en esta ley nos habla quién es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Todo lo que esta ley hable de Secretaría vamos a ser relacionados a Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Aquí entramos a la fracción 7, servicios auxiliares. Sin formar parte del autotransporte federal, complementan operación y explotación. ¿Quiénes? Las grúas. Aquí lo tenemos nosotros que interpretar. Si ustedes no tenían conocimiento a quién le prestan los servicios las grúas, son servicios auxiliares. Aquí lo tenían que haber puesto, pero por razones que desconocemos, nos lo dan para que los que sepamos, podérselos multiplicar a ustedes. Sin formar parte del autotransporte federal, aunque ellos tengan placas federales, pero son servicios auxiliares las grúas. Complementan operación y explotación. 8. Autotransporte de carga. Porte de mercancías que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal. Aquí entramos con el porte, no carta de porte de mercancías, el porte que ustedes van a llevar en sus vehículos de carga. Autotransporte de pasajeros, la fracción 9. Presta en forma regular, sujeta a horarios y frecuencias por las salidas y llegadas de vehículos. El turismo, forma no regular, ya sabemos qué es lo que presta el servicio. Aquí entramos a la 11. Paquetería y mensajería, portes o paquetes debidamente envueltos y rotulados o con embalaje que permita su traslado o se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal. 12. Terminales, instalaciones auxiliares al servicio de pasajeros, efectúa salida y llegada de autobuses. 13. Tránsito, circulación que se realice en las vías generales de comunicación. 14. Aquí es lo que yo les menciono a ustedes. Ustedes muchos son transporte privado, si rebasan cierto tonelaje, deben de ser regulados. Dice, transporte privado, efectuar personas físicas o morales respecto de sus propios bienes o conexos de sus respectivas actividades vinculadas de los mismos sin que para ellos se genere un cobro. Ustedes de autotransporte federal, de transporte privado, perdón, no puede haber una generación de cobro. No existe una carta de porte para el transporte privado. La autoridad que le diga
al transporte privado que le debe de generar una carta de porte, está cayendo en una responsabilidad la autoridad. Yo soy transporte privado, circulo en carretera federal, no tengo por qué hacer una carta de porte. ¿Sale? Nos regresamos tantito porque me lo moviste. Entonces recuerden, carta de porte no existe para el transporte privado. Fracción 15, vehículo, medio de transporte motorizado, incluidos los medios o remolques que arrastren. El vehículo, se consideran también los remolques, son parte de un vehículo. Más adelante lo veremos. Vías generales de comunicación, caminos y puentes, como se definen en el presente artículo. Aquí nos está hablando de vías generales de comunicación, la ley que vimos hace un rato. Artículo 3. Son parte de las vías generales de comunicación los terrenos necesarios para el derecho de vía, las obras construidas y demás bienes y accesorios que integran las mismas. Artículo 4. A falta de disposiciones expresas de esta ley o en sus reglamentos y tratados internacionales se aplicarán la Ley de Vías Generales de Comunicación que acabamos de ver, códigos de comercio civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal y federal de procedimientos civiles. ¿Cambiamos? El capítulo 2, jurisdicción y competencia. Artículo 5, jurisdicción federal, caminos, puentes y tránsito y servicios de autotransporte federal que en ellos operan y servicios auxiliares. Aquí hablamos de la Secretaría sin perjuicio que otorga a otras dependencias de Administración Pública Federal las siguientes atribuciones. Tienen atribuciones las demás dependencias. En este caso va a ser Guardia Nacional o la Secretaría de Protección Federal. 1. Planear, formular y conducir políticas y programas de desarrollo de caminos, puentes y servicios de autotransporte federal y servicios auxiliares. Aquí nosotros tenemos que ver que ya lo planeó, ya lo formuló y conducir políticas. Construir y conservar directamente caminos y puentes. Aquí hay que hablar la conservación. Aquí si nosotros tenemos algún deterioro, queremos demandar a CAPUFE, queremos demandar a la vía de comunicación, nos podemos ir al artículo 5, fracción 2. Construiste, pero ¿a qué horas conservaste? No has conservado. 3. Otorgar concesiones y permisos se refiere a esta ley. Vigilar su cumplimiento, resolver su revocación o terminación sin su caso. Otorgar concesiones. Ustedes son concesionarios o permisionarios. 4. Vigilar, verificar, inspeccionar caminos y puentes, servicios de autotransporte y servicios auxiliares cumplan con aspectos técnicos y normativos correspondientes. Aquí la Secretaría y los otros órdenes, en este caso sería Guardia Nacional, vigilar, verificar e inspeccionar caminos y puentes de jurisdicción. 5. Determinar características y especificaciones técnicas de caminos y puentes. Actualizar y publicar cuando se requiera la clasificación carretera en el Diario Oficial de la Federación. 6. Expedir normas de caminos y puentes, así como de vehículos de autotransporte de servicios auxiliares. Aquí expidieron la norma 12, la norma 35, la norma 40, la 68, la 87, que son las de transporte. Hay otras que son de materiales y residuos peligrosos. 8. Establecer las bases generales que regulan la regulación tarifaria. Las motocicletas deberán pagar el 50% de peaje. Ahí sí les pusieron que las motos deben de pagar el 50%. Y las demás que señalen las disposiciones legales aplicables. Pasamos a la siguiente. Este artículo 8 es muy elemental para las empresas, para los concesionarios. Aquí vamos a ver, dice, se requiere permiso otorgado por la Secretaría para operación y explotación de los servicios de autotransporte federal de carga, pasaje y turismo. ¿Qué es lo que nos habla esto? Que debemos de tener placas federales, tarjeta de circulación federal, uso conductor, licencia federal. 2. Instalación de terminales interiores de carga y unidades de verificación. Aquí hablan de las verificaciones físico-mecánicas, las de humo. Ya le dieron la autorización, ya tienen su instalación de unidades de verificación. 3. Ya le dieron la autorización a servicios de arrastre y salvamento y depósito de vehículos. 4. Servicios de paquetería y mensajería. 5. Construcción, operación y explotación de terminales de pasajeros. 6. Construcción de accesos, cruzamientos e instalaciones. 7. Establecimiento de paraderos. 8. Instalación de anuncios y señales publicitarias. También tiene una regulación en las carreteras federales
los anuncios y tantos anuncios que nos ponen, debe de haber una evaluación para que no haya una distracción, porque a veces los mismos señalamientos nos provocan una distracción. 9. Construcción, modificación o ampliación de las obras en el derecho de vía. 10. Construcción y operación de puentes privados sobre vías de comunicación. 11. Transporte privado de personas de carga, salvo lo dispuesto en el artículo 40. La fracción 11, ahorita vamos en el artículo 40, ¿de qué nos habla? Tenemos que tener permiso privado de personas y de carga, pero hay una excepción en el artículo 40. Pasamos más adelante. Artículo 12. Establecer modalidades de explotación de caminos y puentes y prestación de servicios de autotransporte y servicios auxiliares el tiempo que resulte estrictamente necesario de conformidad con los reglamentos. Aquí este artículo nos habla de lo que viene siendo los tiempos, pero pues hay muchos vehículos que ya están en el deterioro y siguen circulando y hay muchos vehículos nuevos y tienen mal deterioro. Artículo 14. En ningún caso se podrá ceder, hipotecar, ni gravar o enajenar la concesión o permiso o derechos de ellas conferidos, caminos, puentes, servicios de autotransporte, servicios auxiliares, así como los bienes. Este artículo 14 nos habla, nadie puede ceder, hipotecar, ni enajenar, ni gravar la concesión o permiso. Aquí es sancionable cuando ustedes venden un vehículo y sus placas federales no las dieron de baja y se la prestan al señor. Y resulta que ahora el permisionario es otra persona, no son ustedes, pero se apiadaron y le prestaron sus placas y su tarjeta de circulación por 6 meses. Y resulta que hay infracciones, que hay muchas situaciones. No puede nadie prestar, venderás el vehículo. Las placas son de la federación prestadas momentáneamente para tu vehículo. Pero el vehículo lo vendiste, no puedes vender las placas, no las puedes grabar ni enajenar. Las placas las das de baja y serán asignadas a otro vehículo. Y ese vehículo nuevo o el vehículo que vendiste deberá adquirir sus placas o su permiso. El artículo 14, el capítulo 4, tarifas, artículo 19. En caso de que la Secretaría considere en alguna o en algunas rutas no exista competencia efectiva de la explotación del servicio de autotransporte federal de pasajeros, solicitará la opinión de la Comisión Federal de Competencia. Aquí nos habla de los autobuses. Pasamos a la siguiente. Artículo 20. La Secretaría establecerá tarifas aplicables para la operación de unidades de verificación, bases de regulación tarifaria, servicios de arrastre. Este artículo 20 nos habla que la Secretaría ya le estableció a las grúas, a los servicios auxiliares. Ya la autorizó y efectivamente ya tenemos un reglamento de grúas. Posteriormente se lo vamos a ver en otras sesiones y se los voy a ir explicando. El artículo 20 dice, la Secretaría establecerá tarifas aplicables para la operación de unidades de verificación, bases de regulación tarifaria, servicios de arrastre, salvamento y depósito de vehículos. Todos los concesionarios al ingresar a sus instalaciones deberán de tener en la entrada sus tarifas. Nadie lo tiene. Entonces necesitamos nosotros decirle a la Secretaría, oye Secretaría, no puedo contra ese monstruo de grúas porque es un cobro excesivo. Se puede hacer una demanda y decirle a la Secretaría, ¿por qué no has verificado que ese concesionario no tiene sus precios en el acceso de su corralón o en sus oficinas? Artículo 21. Cuando un permisionario sujeto a regulación tarifaria considere que no se cumplen las condiciones señaladas en este capítulo, podrá solicitar la opinión de la Comisión Federal de Competencia. Cuando un permisionario sujeto a regulación tarifaria considere que no se cumplen las condiciones señaladas. Aquí tenemos también las grúas, la regulación tarifaria. Ellos tienen una tarifa, ellos no pueden poner cuánto por kilómetro, cuánto por pensión, cuánto por... No, ya hay una regulación tarifaria. Si dicha comisión opina que las condiciones de competencia hacen improcedente en todo o en parte de la regulación, se deberán hacer las modificaciones o supresiones que procedan. ¿Cambiamos? Título tercero, Autotransporte Federal, capítulo 1, disposiciones generales, artículo 33, los servicios de autotransporte federal no serán los siguientes, pasaje, turismo y carga. Artículo 34, prestación de autotransporte federal, realizarlo permisionario con vehículos propios o arrendados, de acuerdo en esta ley y reglamentos, tratados y acuerdos internacionales sobre la materia y normas oficiales mexicanas. Aquí dice que ustedes van a prestar el servicio
con vehículos propios o arrendados, no prestados, no enajenados, no cambiados. Lo podrán hacer con sus propios vehículos o los arrendados, lo que vienen siendo las placas azules de arrendamiento. Artículo 35. Vehículos de autotransporte de carga, pasaje y turismo que transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal deberán cumplir con las verificaciones técnicas de condiciones físicas y mecánicas, lo que comúnmente conocemos verificaciones físico-mecánicas, y obtener constancia de aprobación correspondiente con la periodicidad y términos que la Secretaría establezca. Entonces, el artículo 35 nos dice que todos los vehículos debemos de tener condiciones físico-mecánicas apropiables. ¿En cuál? En base a la norma 068. Aquí nos lo establece en la norma oficial mexicana respectiva. Cambiamos a la siguiente. Artículo 36. Aquí nos va a hablar de la licencia. Dice, conductores de vehículos de autotransporte federal deberán obtener y renovar licencia federal que expida la SCT. Quedan exceptuados los conductores de vehículos a los que refiere el artículo 40 y 44. Muy importantes, hay vehículos que vamos a ver qué conductores sí requieren placas federales o permisos de transporte privado, pero no pueden tener licencia federal. Aprobar cursos de capacitación y actualización de conocimientos teóricos y prácticos con vehículos o simuladores. Establezcan reglamentos respectivos. Que nos habla de aprobar su capacitación. Los permisionarios, ustedes, obligados a vigilar y constatar que conductores de sus vehículos cuenten con licencia federal vigente. Conductores de vehículos que transiten en caminos y puentes deberán portar licencia vigente que exija las condiciones jurídicas aplicables. Asimismo, se abstendrá de conducir en estado de ebriedad o bajo efectos de drogas de abuso. Rebasar los máximos de velocidad establecidos por la Secretaría. Este artículo 36 nos habla de los conductores. En específico, no rebasen la velocidad y obtengan licencia federal. Artículo 37. Permisionarios. La obligación de proporcionar a conductores capacitación y adiestramiento sea eficiente, segura y eficaz. Aquí el artículo 37 es para ustedes, permisionarios. Deben de verificar que sus conductores tengan una capacitación, adiestramiento, sea eficiente, segura y eficaz. ¿Para qué? Para no caer en las responsabilidades que nos habla la Ley de Vías Generales de Comunicación. Artículo 38. Los permisionarios, solidariamente responsables con sus conductores de los daños que causen con motivo de la prestación del servicio. Ya no lo habló la Ley de Vías Generales de Comunicación, ahora nos habla la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Permisionarios son solidariamente responsables con sus conductores de los daños que causen con motivo de la prestación del servicio. Van conduciendo su vehículo y son sancionados y los conductores dicen, pues a mí no me haga la sanción, hácela a mi patrón. Y les llega a ustedes la infracción, ya sea por el SAT o por requerimiento, cuando los conductores no les avisan y entra que ustedes son responsables. Deben de tener una base de datos de todos sus conductores, qué infracciones cometen o qué infracciones han cometido. Pasamos al siguiente, por favor. Artículo 39. Vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y transporte privado de pasajeros, turismo y carga deberán cumplir con condiciones de peso. Lo que hace un rato me comentabas, mi Julio. Aquí dice, vehículos deben de tener las condiciones de peso, las dimensiones, capacidad y otras especificaciones, límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. Asimismo, están obligados a contar con dispositivos de control gráfico o electrónicos de velocidad máxima. Todos los vehículos deben de tener una condición de peso, una dimensión y deben de tener un control gráfico o electrónico de su velocidad. Artículo 40. Aquí hablamos del transporte privado. No se requerirá de permiso para el transporte privado en los siguientes casos. Vehículos de menos de 9 pasajeros. Si tu vehículo es de empresa, de transporte de tu personal y es de más de 9 pasajeros, debes de estar regulado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con un permiso de transporte privado. 2. Vehículos de menos de 4 toneladas de carga útil, tratándose de personas morales en vehículos de hasta 8 toneladas de carga útil. Todos los vehículos, las camionetitas, las Nissanes de 1,5 toneladas que lleven carga en general, no material peligroso, no paquetería y mensajería, deben de estar sin regulación, las de menos de 4 toneladas. Después de 4 toneladas tenemos la RAM 400,
la Ford de 5 toneladas, todas esas camionetas y que transporten carga deben de estar reguladas. Después de 8 toneladas, las personas morales, las personas físicas de 4 toneladas, las personas morales después de 8 toneladas. Aguas, ¿por qué? Porque muchas veces va un vehículo de 5 toneladas, persona moral, y le dice la Guardia Nacional o las autoridades, préstame tu permiso federal. No requieren permiso federal. ¿Por qué? Porque no rebasan las 8 toneladas. ¿Sale? Lo anterior sin perjuicio de que para el transporte de materiales y residuos peligrosos se cumplas con las disposiciones legales aplicables. Sí le procede a los de materiales peligrosos, en este caso, ustedes que transporten pinturas o tiner y su camioneta es de 1 tonelada, 1,5 toneladas, sí requiere un permiso federal. ¿Por qué? Porque está regulado para materiales y residuos peligrosos. Carga en general no lo requiere cuando es persona física, menos de 4 toneladas. Persona moral, después de 8 toneladas. Artículo 41. Secretaría expedirá permisos a transportistas autorizados por autoridades estatales o municipales para el uso de caminos de jurisdicción federal que no excedan 30 kilómetros. Eso es una autorización para los transportes de los estados o municipios que tienen que agarrar la carretera federal. No pueden rebasar los 30 kilómetros. No puede haber un transporte de local que diga voy a irme a Querétaro. No, él no puede salir después de 30 kilómetros. ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones de seguridad. Pasamos al siguiente. Artículo 42. Empresas dedicadas al arrendamiento de remolques y remolques con placas de servicio de autotransporte federal a la que se refiere esta ley deberá registrarse ante la Secretaría en los términos y condiciones que señale el reglamento respectivo. Asimismo, solo podrán arrendar sus unidades a permisioneros que cubran los mismos requisitos. Aquí habla de las empresas de arrendamiento. Deben de tener placas federales. Hay muchas empresas particulares que arrendan sus vehículos. Ahí están incurriendo en una responsabilidad. ¿Por qué? Porque están arrendando un vehículo para transporte federal de carga con placas estatales. Artículo 43. Podrán obtener registro como empresas arrendadoras de remolques y remolques los que cumplan. Aquí nos hablan de las condiciones. ¿Qué empresas pueden hacerlo y qué empresas no pueden hacerlo? Artículo 44. Acuérdense, la licencia federal había 2 excepciones, el artículo 40 y el 44. Empresas arrendadoras de automóviles, vehículos chicos, para uso particular que circulen en carreteras de jurisdicción federal podrán optar por obtener de la Secretaría tarjeta de circulación y placas de servicio federal. Ya son muy pocos los vehículos federales que vemos de arrendamiento. Siguen habiendo. Ahí su conductor, si llegas a arrendar un vehículo con placas federales, automóvil, no debes de tener licencia federal y el mismo seguro te debe de cubrir. Artículo 45 bis. Autoridad federal determina remisión de vehículos, depósitos de guardia y custodia. Aquí hablamos de las grúas locales permisionadas por secretaría, notificarlo al interesado o a su representante legal dentro de los 15 días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición una copia certificada del acta correspondiente, ejerza su derecho de audiencia. Notificación se percibirá al interesado o a su representante legal para que no enajene, disponga o grave del vehículo si lo hiciere será nula en pleno del derecho. Notificación deberá apercibirse al interesado o a su representante legal. Aquí nos habla de la remisión de vehículos al local de encierro. Pasamos al siguiente. Capítulo 2, autotransporte de pasajeros. Este capítulo nos habla del autotransporte de pasajeros. Pasamos al siguiente. Nos vamos a brincar al capítulo 4, autotransporte de carga. Permiso de autotransporte de carga autorizado a sus titulares para realizar el autotransporte de cualquier tipo de bienes en todos los caminos de jurisdicción federal. La Secretaría regulará el autotransporte de materiales, residuos y remanentes y desechos peligrosos que circulen en vías generales de comunicación sin perjuicio de las atribuciones que la ley otorgue a otras dependencias. Tratándose de objetos voluminosos de gran peso, se requerirán. Aquí hablamos del autotransporte de carga. Aquí nos va a hablar de varias modalidades. La carga en general, la carga de materiales y residuos peligrosos, la carga de objetos
indivisibles de gran peso o volumen. No nos habla del autotransporte de servicios auxiliares de las grúas. Aquí nos va a hablar nada más de transporte de carga en general, de materiales y residuos peligrosos y de objetos voluminosos de gran peso o volumen. Artículo 51. Las maniobras de carga y descarga y en general las que auxilien y complementen el servicio de autotransporte federal de carga no requerirán autorización alguna para su prestación, por lo que los usuarios tendrán plena libertad para contratar esos servicios con terceros o utilizar su propio personal para realizarlo. Aquí nos habla que las maniobras de carga y descarga no deben tener autorización. Ustedes pueden elegir qué transporte, qué beneficiario puede hacerles el servicio. ¿Sale? Pasamos al siguiente. Título cuarto, servicios auxiliares al autotransporte federal, clasificación de servicios auxiliares. Permisos, que nos habla el artículo 52, permisos, términos de esta ley otorga la Secretaría para la prestación de servicios auxiliares al autotransporte federal. Uno es terminales de pasajeros, terminales interiores de carga. La fracción 3, arrastre, salvamento y depósito de vehículos. 4, unidades de verificación y 5, paquetería y mensajería. La paquetería y mensajería no es más que un servicio auxiliar. También está regulado con placas federales y también puede ser camionetas de 1 tonelada en adelante. Pasamos al siguiente. Capítulo 2. Nos vamos a ir hasta el capítulo 4, porque en el capítulo 2 habla de terminales de pasajeros y interiores de carga. Esas terminales de interiores de carga, pues no sé si las ocupen o las ya no son muy comunes que haya. Capítulo 4, arrastre y salvamento y depósito de vehículos. El servicio de arrastre y salvamento de depósito de vehículos, en base al artículo 55, se sujetarán a condiciones de operación y modalidad establecidas en los reglamentos respectivos. El 55 bis, vehículos interesados o representante legal no manifiesten lo que a su derecho convenga, causarán abandono del gobierno federal transcurridos 90 días. Este artículo nos hacen una boleta de infracción, Guardia Nacional, y nos mandan depositaría nuestro vehículo. Aquí, si en 90 días ustedes no reclaman su vehículo o no hacen algún trámite para sacarlo, para impugnar la infracción o para algún dato, va a causar abandono a favor del gobierno federal transcurridos 90 días. Ahí sí no le dan más días. Si su vehículo cumplió 90 días, inmediatamente la autoridad federal tiene un registro que le mandó las grúas y dijo, ¿sabes qué? Este vehículo ya tiene 100 días, nadie lo vino a reclamar. Inmediatamente pasa a ser abandono y ya pasa a ser parte del gobierno federal. Para que tengan cuidado, si tienen vehículos en el corralón, no los tomen como abandono a favor del gobierno. Pasamos al siguiente. Artículo 55 bis 1. Autoridad federal notificará al interesado representante legal plazos previstos en el artículo anterior, plazos de 90 días naturales a partir de la notificación, manifieste lo que a su derecho tenga. Aquí la autoridad está obligada a notificarlos. ¿Por qué? Porque el vehículo está en el corralón, tienen que agotar todas las instancias, tienen que investigar por las placas quién es el propietario, quién es el dueño, y tienen que notificarlos. ¿Sabe qué? Ustedes por infracción o por accidente tienen un vehículo en el local de encierro. No deje que pasen los 90 días porque va a pasar a formar parte en abandono para el gobierno federal. Entonces la autoridad está obligada a notificarlos. Si no fueron notificados y tenemos que el vehículo pasó a formar parte del gobierno, podemos hacer una demanda en contra de la autoridad. En este caso sería Guardia Nacional, de que ¿por qué no me notificaste si el vehículo está en el local de encierro? Artículo 55 bis. Permisionado deberá notificarlo a la Dirección General de Autotransporte Federal el listado de unidades que cumplan con los requisitos para considerar en el supuesto de abandono. Aquí hablamos del permisionario de grúas. Él va a agarrar y le va a decir, fíjate que te voy a mandar mi lista, autoridad federal, en este caso Secretaría de Economía, en el cual
Todos estos vehículos ya cumplieron 90 días. Ah, pues entonces ya requiero que esos vehículos pasen en abandono y sean parte del gobierno federal. Dice, una vez transcurridos del plazo de 90 días naturales, a partir de la publicación se considerarán abandonados por disposición legal en favor del gobierno federal y el permisionario tendrá 30 días naturales para poner a disposición los vehículos al servicio de autotransporte y enajenación de bienes de conformidad con las disposiciones aplicables. Otorgamiento de datos falsos por parte del permisionario lo hará responsable de las acciones. O sea, aquí si quieren adelantarle un vehículo, decir ya queremos que pase a formar parte del gobierno y no tienen los 90 días, el permisionario de grúas está cayendo en una responsabilidad. Entonces, tengan cuidado si tenemos algún vehículo en el local de encierro. Pasamos al siguiente, por favor. Capítulo 5. Unidades de verificación y centros de capacitación. Unidades de verificación físico-mecánicas de vehículos circulen por carreteras federales. Podrán ser operadas por particulares mediante permisos expedidos por la Secretaría y su otorgamiento se ajustará. En este artículo, muchos centros de verificación tienen a chavos que no tienen el conocimiento ni de mecánica. Entonces sí tenemos que tener cuidado porque hay vehículos que salen con la verificación físico-mecánica que está en excelentes condiciones y resulta pues que el vehículo tiene o no cumple la especificación de la norma 68, que es el físico-mecánico. Artículo 57. Para operar un centro destinado a capacitación y adiestramiento de conductores de servicios de autotransporte federal, será necesario contar con las autorizaciones que otorguen las autoridades. Este centro de capacitación es más que nada para los chavos o las personas que van a obtener su licencia. Debe ser un centro destinado a capacitación y debe estar autorizado por la Secretaría. Capítulo 6. Paquetería y mensajería. Prestación del servicio de paquetería y mensajería requiere de permiso que otorgue la Secretaría en los términos de esta ley. Estará sujeto a las condiciones que establece el reglamento respectivo. Existe un reglamento de paquetería y mensajería. Posterior en otras sesiones se los leeré, les diré cuál es la diferencia en paquetería y mensajería y carga en general. Título 5. Autotransporte internacional de pasajeros, turismo y carga. Este es el internacional. Semirremolques de procedencia extranjera que se internen al país en forma temporal deben de entrar con un permiso que nos dan 30 días desde la aduana. Podrán circular en los caminos de jurisdicción federal hasta el periodo autorizado en los términos de la ley de la materia. Siempre y cuando acrediten su legal estancia en el arrastre, deberán utilizar un vehículo autorizado para la prestación del servicio de autotransporte federal. Aquí entra un semirremolque de procedencia extranjera que viene a dejarle carga a alguien de ustedes. El tractor debe de traer placas federales. Y ese vehículo, esa caja, así como entra al Estado de México, ya sea Toluca, Izcalli, en ese mismo se tiene que regresar a la frontera. No puede hacer el servicio de cabotaje de que el patrón le dijo, bueno, vete a Guadalajara y de Guadalajara subes a Monterrey y de Monterrey regresas a Laredo. No se puede hacer el servicio de cabotaje. Pasamos al siguiente. Título 6, responsabilidades. Responsabilidades en caminos, puentes de pasajeros y turismo. Aquí nos va a hablar de los pasajeros, cuáles son del autotransporte de pasajeros. Permisioneros de autotransporte de pasajeros, turismo, protegerán a viajeros y equipaje por daños que sufran. Garantía de efecto, hablan de los seguros. Aquí nos habla del autotransporte de pasajeros y turismo. Todos los vehículos deben de contar con póliza de seguro, con un contrato en su debido caso los de turismo. Pasamos al siguiente, por favor. Artículo 63. ¿Nos regresamos una? Personas físicas y morales autorizadas por gobiernos de los estados y Distrito Federal para operar autotransporte público, pasajeros utilicen tramos de jurisdicción federal. Lo que hablamos, el servicio complementario. Ellos sí pueden circular, pero siempre y cuando tengan su autorización. 63 bis. Este artículo fue hecho para la póliza de seguro. Todos los vehículos que transiten en vías, todos los vehículos, muchos dicen es que hablan nada más de vehículos federales, no, también los particulares. Todos los vehículos que transiten en vías, caminos y puentes federales deberán contar con seguro que garantice daños a terceros que pudieran ocasionarse en sus bienes y personas para la conducción del vehículo. La contratación del seguro será responsabilidad del propietario del vehículo. Ustedes están libres de contratar cualquier seguro
cualquier compañía que deseen. La Secretaría de Hacienda, oyendo opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, establecerá reglas para operación del seguro a que se refiere. Por ningún motivo se podrá obligar a propietarios de vehículos que contraten el seguro con alguna institución de seguros en específico. Contratación de este seguro no exime del cumplimiento de responsabilidades de concesionarios de caminos y de los que cuenten con permiso o autorización para prestar servicios de autotransporte, turismo o carga. Aquí nos habla, no exime de la responsabilidad de la corresponsabilidad que tienen ustedes como propietarios. Artículo 63 ter. Propietarios de vehículos que cuenten con un seguro de automóviles mayores coberturas a que se refiere el artículo anterior no podrán impedirse su circulación. Muchos dicen, es que no traes seguro, no te voy a dejar circular. Tengo seguro, puedo circular. Artículo 64. Derecho a percibir indemnizaciones establecidas y fijación del monto se sujetará a disposición del Código Civil para el DF, materia común. Toda la República, materia federal. Prelación en pagos de las mismas estará dispuesto en el artículo 501 de la Ley del Trabajo. Artículo 65. Cuando se trate de viajes internacionales, el permisionario se obliga a proteger al viajero desde el punto de origen hasta el punto de destino, en los términos establecidos en los tratados y convenios internacionales. Pasamos a la siguiente, por favor. Artículo 66. Aquí entramos con los vehículos de carga. Los permisionarios responsables de pérdidas y daños que sufran bienes o productos que transporten desde el momento en que reciban la carga hasta que la entreguen a su destinatario, excepto en los siguientes casos: vicios propios de los bienes o productos o por embalajes inadecuados, lo que nos hablaba la ley de vías generales. Hay que cubrirnos y hay que tener debidamente las cosas para que no tengan excepciones. Carga por su propia naturaleza sufra deterioro o daño total o parcial. Bienes se transporten a petición escrita del remitente en vehículos descubiertos, siempre que la naturaleza de aquellos debiere transportarse en vehículos cerrados o cubiertos. Falsas declaraciones o instrumentos del cargador, consignatario, destinatario de bienes o titular de la carta de porte. La pregunta que hace un rato me hicieron. Falsas declaraciones o instrucciones del cargador. 5. Usuario del servicio no declare el valor de la mercancía. La responsabilidad quedará limitada a la cantidad equivalente a 15 días de salario mínimo vigente en el DF por tonelada y por parte proporcional que corresponda. Pasamos a la siguiente, por favor. Artículo 67. Usuario del servicio, pérdida o daños de los bienes, inclusive caso fortuito o fuerza mayor, permisionero responda por el precio total de los mismos. Deberá declarar el valor correspondiente, deberá cubrir cargo adicional o equivalente al costo que garantice. Aquí hablamos de que sí nos pueden cubrir los daños, pero hay que tener la carta de porte, hay que tener documentos que estén a nuestro favor para que sean cubiertos. Artículo 68. Obligación del permisionario, garantizar en términos que autorice la Secretaría daños que pueda ocasionarse a terceros en sus bienes y personas, vías generales de comunicación y cualquier otro daño que perjudique, que pudiera generarse por el vehículo o por la carga en caso de accidente, según lo establezca el reglamento respectivo. Materiales, residuos y remanentes y desechos peligrosos seguro deberán parar la carga desde el momento que salga de las instalaciones del expedidor o generador hasta que reciba consignatario o destinatario en instalaciones señaladas como destino final, incluyendo riesgos que la carga o descarga resulte dentro o fuera de sus instalaciones, salvo pacto en contrario, carga y descarga quedarán a cargo de expedidores y consignatarios. Deberán garantizar en términos de este artículo daños que pudieran ocasionar en maniobras, así como daños ocasionados por derrames de estos productos. Artículo 69. Permisionarios. Operación de servicio de transporte multimodal internacional. Solo será responsable ante el usuario del servicio en condiciones y términos del contrato del transporte. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí habla de la vigilancia. ¿Quiénes van a hacer la vigilancia? ¿Quiénes van a hacer los movimientos en carretera? Artículo 70. La Secretaría de Comunicaciones tendrá a su cargo y la inspección, verificación y vigilancia de los caminos y puentes
así como de los servicios de autotransporte federal, servicios auxiliares, transporte privado en los respectivos casos, y normativos para garantizar el cumplimiento de esta ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que expida de acuerdo con las mismas. Para tal efecto, podrá requerir en cualquier tiempo a los concesionarios y provisioneros informes con dichos actos técnicos. Este artículo 70 nos habla que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes puede hacer una visita domiciliaria a sus permisionarios, en el cual debe de estar debidamente documentada y debe de venir el domicilio de la persona. Aquí nos habla de que efectivamente ellos pueden hacer vigilancia en sus centros de pesaje, en donde ellos establezcan para revisión y también en visitas domiciliarias. Dice, Secretaría inspeccionará o verificará en centros fijos de verificación de peso y dimensiones que tanto el autotransporte federal, servicios auxiliares y transporte privado que operen en caminos y puentes cumplan con las disposiciones sobre pesos, dimensiones y capacidad de los vehículos, de acuerdo a lo establecido en las normas oficiales. Aquí es la norma 12. Lo anterior sin perjuicio de las atribuciones que tiene conferida la Secretaría de Seguridad Pública, en ese entonces era Secretaría de Seguridad Pública, en materia. Cuando los vehículos circulen en los caminos, aquí habla también de lo que ahora hace Guardia Nacional, está documentado en el artículo 70. La Secretaría podrá comisionar a servidores públicos a su servicio, quienes en su caso impondrán las sanciones respectivas. Secretaría podrá autorizar a terceros para que lleven a cabo verificaciones de acuerdo con lo establecido. ¿Quiénes hacen las verificaciones? Sobre a terceros, los centros de verificación. Entonces, el artículo 70 habla de las verificaciones. ¿Quiénes la van a hacer? Las autoridades. Cambiamos, por favor. Artículo 71. 70 bis. La Secretaría y Secretaría de Seguridad Pública, en ese entonces así fue decretada o condición de la ley, en el ámbito de sus respectivas competencias se coordinarán en la vigilancia, la verificación, inspección, servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado. Aquí entonces nos habla el artículo 70 y 70 bis que la Secretaría y ahora Guardia Nacional se deben de coordinar en la vigilancia, en la verificación, en la inspección de los servicios de autotransporte. Artículo 74, aquí vamos a hablar de las sanciones, los costos. Salvo lo dispuesto en el artículo 74 bis del presente ley, las infracciones serán sancionadas por Secretaría con lo siguiente. Aquí nos habla de la aplicación tarifaria. ¿Qué nos habla? Los costos de las infracciones cuando se rebasen ciertos días de salario mínimo. El artículo 74 bis, la Secretaría de Gobernación en ese entonces, a través de la Policía Federal, ahora todo eso pasó a formar parte de Guardia Nacional, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias respectivas, impondrá sanciones. 1. Infracciones a la presente ley, reglamentos que de ellas se deriven en materia de tránsito, multa de hasta 200 días. También hablan este artículo de los costos de las infracciones. Conducir vehículos en caminos y puentes federales que no cuenten con un contrato de un seguro que garanticen daños a terceros con multa de 20 a 40 días. 3. Cualquier otra infracción de disposiciones de esta ley y ordenamientos para la operación de servicios de autotransporte federal, servicios auxiliares, transporte privado que circulen. Esa multa es de hasta 500 días. Pero para llegar a estos montos, a estas sumas, después veremos el tabulador que nos habla esta ley y que nos habla la norma 12. Pasamos a la siguiente, por favor. Sí. Artículo 74. Secretaría de Seguridad Pública a través de PFP podrá retirar de la circulación. Aquí nos van a hablar de los retiros de circulación de los vehículos. Cuando se encuentre prestando servicio de autotransporte federal, servicio auxiliar, transporte privado en caminos sin contar con los permisos correspondientes, lo que nos habla el artículo 8. Contando con concesiones o permisos estatales o municipales, aquí en la fracción 2, nos habla de las concesionarios. La 3, exceden tiempo autorizado para circular y transitar. Muchos vehículos ya excedieron el tiempo y lo siguen circulando. Encuentren en tránsito y no cumplan con las condiciones mínimas de seguridad. Aquí nos habla las condiciones, la fracción 4, para que nos retiren de la circulación, es que no cumplimos las condiciones mínimas de seguridad. 5, encuentren prestando servicio de autotransporte y esté vencido su plazo o límite, los plazos, los tiempos. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya estamos por terminar. Artículo 76, monto de las sanciones.
Aquí nos hablan de garantías de las infracciones. El artículo 76, 77 y 78, 79 nos van a hablar de las sanciones. El artículo 78, por decir, dice, sanciones se aplicarán sin perjuicio de responsabilidad penal que resulte cuando se proceda. El artículo 79, salvo los en el artículo 79 bis, para declarar la revocación de concesiones, lo que nos hablaba la ley, ¿qué tendría que hacer? Una evaluación la Secretaría. El 79 bis, para la imposición de las sanciones se requiere el artículo 74 bis. Las infracciones y las sanciones que se impongan serán constar en las boletas de infracciones. Después les enseñaré cómo debe de venir requisitada una boleta de infracción en base al artículo 79 bis. Luego, el pago de sanciones impuestas deberá realizarse por los infractores en las instituciones bancarias u oficinas designadas o a través de cualquiera de los medios establecidos. El artículo 80. Contra las resoluciones dictadas con fundamento en esa ley y sus reglamentos se podrá interponer un recurso de revisión conforme a lo dispuesto. El artículo 80 nos faculta y nos dice, fuimos sancionados y de verdad violaron nuestras garantías, no estamos acordes a esta infracción, podemos meter un recurso de revisión, de apelación, de impugnación y de amparo para que esa infracción que nos fue formulada sea investigada en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y si la autoridad o la Guardia Nacional que nos hizo la infracción no lo hizo conforme a derecho, también lo podemos denunciar. Con esto concluimos. Estas dos leyes son muy amplias y si tienen alguna duda, algún comentario, se los podemos resolver.